Sí. Bona vesprada. Des de l'associació dels amics de la desbandada, de l'associació de la desbandada, vos donem la benvinguda, moltes gràcies per assistir, i vaig a fer la presentació en castellà per usar que ells parlen castellà. Buenas tardes. La Asociación Senderista comienza su andar en febrero del 2017, donde iniciaron la marcha con la Federación de Montaña. En junio del 2018, ya siendo Asociación de la Desbandada, llevan a cabo la primera marcha como tal, empezando con pocos andantes, me parece que eran unos 40. Puesto que no se había hecho nada igual antes. En septiembre del mismo año, la asociación como tal, y ya bajo el nombre de la Desbandada, empieza a funcionar. Se eligen cargos y Rafael Morales toma el cargo de presidente junto con otros compañeros como José Manuel Luque, Tita, cariñosamente, Antonio Barrera, Isidoro, Marcos, compañero fallecido, que era compañero de Lola, que después, en el 2019, sería elegida vicepresidenta y que actualmente sigue como tal. Rafael Morales siempre tuvo conciencia de lo que fue la desbandada, puesto que su padre la vivió en ese cruel febrero de 1937 siendo un niño. Antes de la formación de la Asociación Desbandada, otra asociación memorialista de Salobreña, en el mes de febrero, hacía una marcha conmemorativa de un solo día, con actos en varias poblaciones como Málaga, Salobreña, Motril, Almuñécar, etc. Rafael, junto con activistas sociales como Jesús Fernández y varios, fueron sacando a la luz testimonios vivos de esa desbandada, ese horror vivido por los pueblos de Málaga y alrededores. Desde entonces, en el 2019, se volvió a caminar y fue cuando muchísima gente nos enteramos de esta marcha, de la verdad, justicia y reparación, y nos unimos a ella. Siguió el 2020 con mucha más gente que se iba uniendo a esta caminada. En el 2021 ni el COVID impidió el recuerdo de esta atrocidad. La marcha se hizo virtual, online en el mes de febrero, y en junio se hizo la marcha de 3 días, porque no se podía más, Málaga, Salobreña y Almería. En el 2022 aumentó el número de caminantes con emoción y amistad, y ya en el 23 la última fue apabullante. Los componentes de la asociación se vieron desbordados. Fueron 150 personas pernoctando y haciendo la marcha integral. Integral quiere decir los 10 días que dura la marcha. Aumentando el número en las marchas de los que van y vienen diariamente. En Salobreña salimos 500 personas y se fueron uniendo hasta alcanzar la cifra récord de 900 caminantes. Esto va a más. Las personas, la sociedad, se va enterando de las cosas y los casos que forman parte de nuestra historia, escondida, amagada y quieren olvidada, que no querían que se conociera, pero no sabían que un grupo de amigos formaría esta gran asociación para sacar a la luz estos actos canallescos que sufrieron nuestros mayores en ese triste episodio del golpe de Estado del 37. Por eso, esta noche tenemos a Rafael Morales para hablar de ello. Luego seremos los que le escuchemos, los que transmitamos estos conocimientos del día de hoy. Primero hablará Rafa Morales y después hablará Lola Sierra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por estar aquí, agradecemos vuestra presencia. Tenemos que agradecer también, empezar, agradeciendo muy mucho la acogida que hemos tenido aquí en Cocentaina por parte de Bernardo, representante de la Asociación del Foro de la Memoria de aquí, y también tenemos que agradecer la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Cocentaina. Por tanto, nosotros, como uno de nuestros objetivos como asociación, es acudir, ir, hablar, a dar a conocer la desbandada en cualquier punto, no solo de España, que ya hemos estado también hasta en Francia, nos llamen, porque para nosotros es fundamental lo que tenemos que dar a conocer
el mayor genocidio cometido en este país. Un genocidio, como sabe, que ocurrió en febrero del 37. Pero quiero empezar con unas palabras del doctor Norman Bethune, que luego ya hablaremos más concretamente de él, más largamente, en las cuales él, que vio lo que transcurría por aquella carretera de la muerte, como él llamó, la carretera de la muerte, entre Málaga y Almería, y decía en su escrito, en su libro: lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos. Por tanto, creo que ahí en esa frase está resumido bastante lo que significó aquella hermandad. Y también quiero empezar diciendo que efectivamente el término de hermandad, un término peyorativo efectivamente para aquellos que hicieron la hermandad, hace algunos años entrevistaba a un superviviente, ya desgraciadamente muerto. Bueno, pues este superviviente, cuando yo le hablaba de hermandad, se enojaba, se cabreaba, porque tenía razón. No éramos pájaros, éramos personas que teníamos que huir, porque no teníamos otra salida para salvar nuestras vidas de aquella ocupación tan terrible que el criminal Keipo Arellano inició en Málaga, pero no solo la ocupación, sino sobre todo también lo que significó ese bombardeo, toda la persecución continua de esa población de gente civil, hombres, mujeres, niños y ancianos, porque los hombres estaban en el frente, estaban ya en los frentes de guerra. Estamos hablando de febrero del 37. Más del 95% era gente civil que tuvieron que salir de la ciudad, donde podemos decir que efectivamente se barajan varias cifras de refugiados que estaban en Málaga. Se barajan las cifras de más de 200.000 personas las que estaban en Málaga, refugiadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacía allí tanta persona que habían llegado hasta Málaga para refugiarse? Pues efectivamente, conforme el criminal Keipo Arellano iba ocupando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad de Andalucía, desde Sevilla, por la parte del campo de Gibraltar, Sierra de Cádiz, Serranía de Ronda, Sierra de Sevilla Sur, Córdoba, Granada, conforme iba ocupando, iba sobre todo causando ese terror, esa represión, esos asesinatos. Y tengo que decir que efectivamente en toda esta zona la gente que podía salir, salía hacia Málaga. En todos estos, territorios que acabo de anunciar, ellos se les llamaba la huía, también en algún pueblo hablaban de la huía. ¿Por qué hablaban de la huía? Porque efectivamente sabían que el ejército franquista, cuando llegase a su pueblo, iba a fusilar, iba a toda la gran represión y el terror que traía detrás. Entonces tenían que salir también de esa manera. Como decía también Maite, presentadora, pues mi padre fue uno de ellos, tuvo que salir de Ronda en el mes de noviembre, cuando efectivamente le avisan de que venían por él. Bien, van por ti, y él no tuvo otra opción que atravesar la sierra de Ronda, que se llama Sierra de las Nieves, y llegar hasta Málaga. Bien, pues en todas estas territorios, en todas estas comarcas, pues toda esa población, que efectivamente unos, porque efectivamente tenían, habían tenido responsabilidades políticas, sindicales, habían colaborado, como mi padre, en esos primeros de guerra, en la defensa republicana, de esos territorios, no tenían otra opción porque sabían lo que les esperaba. ¿Y por qué sabían que les esperaba? Porque también saben
sabéis que efectivamente Queipo de Llano diariamente por las tardes tenía un programa de radio en Radio Sevilla, a través de la cual las proclamas del terror que iba a producir en cada momento, en cada ocupación que fuese, en cada pueblo, pues eso fue lo que fue creando ese miedo, ese terror, y también ya la población andaluza conocía la masacre que produjo el general Yago en Badajoz. Incluso también conocerán palabras, frases en esos programas radiofónicos del general, mejor criminal tipo de Llano, en el cual decía: violaremos a las mujeres, las mujeres republicanas sabrán y conocerán a los hombres de verdad y no a esos cobardes maricones rojos. Por tanto, todo este terror que fue produciendo en toda la población andaluza es lo que llevó a tanta gente, a tantas personas, a refugiarse en Málaga. Y efectivamente, hablando de la ocupación de Málaga, ya Málaga está, o sea, porque fue un objetivo que efectivamente Queipo de Llano tenía claro que tenía que estar muy bien preparado para esa ocupación de Málaga. Era también un lugar estratégico para el tema del puerto. ¿Y qué hizo? Pues efectivamente preparó, o sea, fue avanzando por la costa con un cuerpo de ejército que iba comandado por el primo del rey Alfonso, el cual Francisco de Borbón y de la Torre fue avanzando a través de la costa desde Estepona, Algeciras, Estepona, Marbella, Girona. Por Antequera, otro cuerpo de ejército de regulares, hasta ahora regulares, que se llamaba el ejército moro, y legionarios fueron avanzando, y desde Granada, por lo que se llama hoy el boquete de Zafarraya, por Alhama de Granada, para queríamos cortar el avance, cortar la hermandad, la huida de Málaga. Querían cortar la carretera, la única vía que había para poder salir hacia la libertad, hacia Almería. Quería cortar esa carretera para hacer ese embolsamiento y, por supuesto, pues, producir más masacre, más represión, más muerte. Esto estamos hablando de que estamos ya en los primeros días de febrero. Es cierto que ya viendo que Málaga efectivamente no estaba defendida por un ejército republicano, sino por las milicias de los dos grandes sindicatos, los dos sindicatos que entonces había en la República, que era la CNT y la UGT. Los milicianos, conforme iba avanzando los ejércitos franquistas, no tenían otra opción de que huir, diríamos, pues donde estaban ellos reteniendo o por lo menos haciendo cierta resistencia, tenían que huir porque efectivamente estaban mal armados, mal equipados. Ante un ejército como era, y tengo que decirlo también lo sabrán, el ejército italiano, era un cuerpo de más de 10.000 hombres, los cuales armados hasta los dientes, pero armados con carros de combate, con las últimas novedades de la época, de lo que era, pues, ametrallador, en fin, todo lo que es la máquina de guerra de las más novedosas del momento, porque venía tanto, luego ya hablaremos por el aire, venían preparados para hacer un ensayo general, diríamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso ese ejército no había forma de enfrentarse a él en aquella situación, en las milicias, con ese armamento que era escopetas y fusiles, bueno, en definitiva, mal equipados, mal armados. Y tuvieron que ir, desde luego, pues, saliendo y dejando, pues, esa resistencia. Con lo cual, digo que ya desde una semana antes, o sea,
unos 15 días antes, ya empiezan a salir de Málaga mucha gente viendo lo que se venía encima. Y efectivamente ya el día 7 de febrero, lunes de carnaval, la gente ya tuvieron que salir precisamente de la Catedral de Málaga, donde en la Catedral de Málaga había refugiados más de 3.000 personas. Tuvieron que obligar al obispo de la época, el obispo, que tuvieron que obligar a abrir las puertas de la catedral, porque ya Málaga, como ya he dicho, esa cantidad ingente de refugiados, no había sitio donde poderlos ubicar, donde poderlos atender, donde pudiera pasar las noches, sobre todo porque aquel invierno era un invierno también de agua, un invierno bastante frío, aunque estamos en la costa, y se abrió la catedral para que pudieran refugiarse allí pues más de 3.000 personas. Esas últimas personas son las que el día 7 de febrero del 37 tuvieron que salir hacia Almería por la única vía, digamos, que era la carretera de la muerte. Pero claro, cuando hablamos de cómo hacen esta evacuación de Málaga, cómo sale, efectivamente, este término que luego más adelante se acuña con la de hermandad, pues salen con lo opuesto. Salen personas, hasta mujeres, con sus máquinas de coser, porque creían que iban a algún sitio y allí salen, pues con lo que tienen en la mano, diríamos, sin organizar. Pero sobre todo, el problema más grande es una evacuación que sin protección, sin ordenarla, sin que hubiera un ejército que protegiera, por supuesto, en condiciones bien que no fuesen perseguidos, como luego ya contaré cómo fue esa persecución que tuvieron desde el mismo Málaga hasta llegar a Motril. Pues en fin, en este sentido, como decía también el doctor Norman Bethune, ver una caravana de más de 30 kilómetros de personas con una carretera llena de gente que huía a todo correr. Mi padre me decía eso. Allí no había otra forma de estar. Había que correr, correr y correr. La gente más joven corría más. Las personas mayores, las mujeres con sus niños, sus niñas, mujeres embarazadas. Luego, episodios. En aquella huida hay de todos los colores, mujeres que paren en la carretera, niños que son heridos. Es totalmente una situación desastrosa, desde luego, de una crueldad, sobre todo lo que es esa persecución, que no caben palabras para describirla. Por tanto, salen de Málaga, van saliendo, diríamos, todas estas personas, que las últimas que salen es ese día 7 de febrero, el día 8, a las 8 de la mañana, ya el ejército del Borbón y el que había bajado desde Antequera ya estaba dentro de Málaga. Y efectivamente decimos también por qué también otra de las preguntas que nos hacemos y se siguen haciendo hoy, y nos seguimos haciendo hoy mucha gente. ¿Por qué este hecho, este genocidio, que os tengo que decir, es un genocidio, es la primera vez que se produce un genocidio contra civiles indefensos? No se había producido en frente de guerra, o sea, en lo que es las guerras anteriores, jamás un genocidio contra una población civil indefensa. ¿Y por qué no se conoce este genocidio? Hay dos razones fundamentales. Efectivamente, allí no hay periodistas extranjeros en Málaga. Todo el mundo, desde los pequeños en la escuela, todos hemos conocido qué pasó en Guernica, cómo se bombardeó Guernica. Pero Guernica rápidamente salió en los medios extranjeros, franceses, ingleses y americanos, con lo cual se conoció qué había pasado en Guernica con el bombardeo, que se produce, por cierto, 2 meses después, exactamente 2 meses después del bombardeo de Málaga.
Y digo esto porque efectivamente, una vez que están saliendo inmediatamente, o están saliendo de Málaga los últimos, llegan los aviones, los Junker alemanes y los Fiat italianos, bombardeando continuamente la carretera, ametrallando esa carretera, como decía antes, cargada, llena de gente, de más de 30 kilómetros, constantemente bombardeando esa carretera. Que incluso ahí también se ha conocido a través de archivos, uno de los pilotos italianos llama a la central y dice: no veo militares, no hay soldados, son población civil, ¿cómo voy a bombardear esta población civil que va huyendo? Y la consigna, o sea, la orden que le dan: tú bombardea, bombardea, ametralla, ametralla. Bueno, pues eso va ocurriendo por toda la carretera. ¿Qué ocurre? Que efectivamente las personas viendo en la carretera cómo venían los aviones no podían marchar de día porque sabían que iban ametrallando. Se tenían que esconder en cunetas, en puentes y andar también de noche, sobre todo, para que no les alcanzaran esos bombardeos de los aviones alemanes e italianos. Por eso nosotros también, por eso y por más, decimos que efectivamente no podemos hablar hoy de guerra civil. Es una guerra, la guerra de España es el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y es una guerra de España en donde intervienen, como estoy contando, pues estos ejércitos fascistas italianos y los nazistas alemanes. De ahí que efectivamente nosotros cada vez que estamos pues y contamos esta historia, lo que no podemos es, desde luego, obviar todo lo que significó ese genocidio, y repito, y lo voy a repetir una y otra vez porque no tiene otro nombre, pero sobre todo también comandado, digamos, dirigido por Keipo Arellano desde un barco. Porque ahora viene la segunda cuestión: no solo ametrallan desde los aviones, no solo el ejército italiano, una vez que baja de Granada y llega a Vélez, persigue por tierra a todos los que van caminando. Pero no solo eso, sino también desde el mar y sobre todo donde se produce o produciendo muchísimas masacres, los tres barcos, el barco Baleares, Cervera y el Canarias. Por cierto, el Baleares, saben que una calle también en Madrid, que el nombre se cambió por el Sinaya, un barco que salvó a miles de vidas transportándolas hasta al final de la República, transportándolas a México. Bueno, pues el ayuntamiento actual de Madrid, comandado por el PP, efectivamente cambia de nuevo el nombre de la calle y pone el Crucero Baleares. Ese Crucero Baleares estuvo constantemente también bombardeando sus obuses desde el mar, toda la carretera. Si conocen, yo creo que lo conocen todos también, lo que es la carretera de Málaga hasta Almería, va bordeando prácticamente la costa. En algunas zonas pues está a 500 metros, está a 200, está totalmente muy cerca de lo que es la costa. Pues desde esa costa estos barcos continuamente fueron bombardeando la carretera. Pero para producir más muerte, no bombardeaban directamente a la carretera, porque ahí, sobre todo una zona, lo que son los acantilados de mar, es unas montañas que caen prácticamente hasta el mar y por debajo va la carretera, serpenteante. Bueno, pues disparaban continuamente a la montaña para que cayeran más piedras, para que produjeran más muerte. Esto, ya digo, que bueno, es espeluznante, si lo contamos, yo cada vez que lo cuento, y lo he contado ya muchas veces, yo desde luego me emociona mucho ver, y saber lo que tuvieron que pasar por aquella carretera, aquellas personas siendo perseguidas de aquella manera. Cada vez que hacemos la marcha, precisamente en ese tramo, lo hacemos por la carretera original. Y en esa carretera, que yo también me acuerdo, mi padre tuvo que huir por esa carretera de esa manera, corriendo, para que no la alcanzara
estos bombardeos para que la persecución, bueno, pues salvar su vida. Bien, a lo largo de la carretera, efectivamente, hubo momentos hubo héroes, diríamos, que salvaron vidas. Uno de ellos fue el farero de Torre del Mar. El encargado del faro de Torre del Mar, viendo lo que pasaba por la carretera junto al faro, muy cerca del faro, la cantidad de gente que pasaba, y viendo que los barcos continuamente desde el mar estaban bombardeando esa carretera, durante 3 noches apagó el faro, con lo cual no tenía la orientación, no tenía perspectiva para poder desde el mar bombardear esa carretera. ¿Qué significó eso para él personalmente? Efectivamente, una vez que llega el ejército franquista, no tardaron solo 2 días en fusilarlo en las paredes del cementerio de Vélez, Málaga. Eso es el héroe que salvó esas miles de vidas para que no, por lo menos, pudiera seguir hacia Almería. Después se produjeron muchos más episodios, diríamos ya, pero de matanzas, de masacre a lo largo de la carretera. Después hablaremos de nosotros lo que estamos ya como asociación estamos realizando para homenajear, para visibilizar y para dar a conocer qué es lo que pasó en aquella carretera. Bueno, continuaron efectivamente todas las tropas, diríamos toda la huida, toda la hermandad, todo el éxodo, hasta Motril, donde previamente también ahí sobre todo se produce también un episodio que resultó que se ahogaron más de 400 personas arrastradas por el río hacia el mar, porque el puente que tenían que cruzar el río Guadalfeo para cruzar hacia Motril había sido destruido, y entonces no tenían otra opción que tirarse al agua, a un río que venía, como ya decía antes, crecido por las lluvias que había habido durante todo el invierno, y provocó lo que sería la muerte también de esas personas que fueron arrastradas, que no pudieron salvar el río y murieron arrastradas hacia el mar. Ya lo que es, una vez que pasa Motril, efectivamente, el día 12-13 de febrero, es cuando acuden ya las brigadas internacionales y las brigadas mixtas para detener el avance franquista. Allí ya sigue andando ya más relajadamente lo que es el gran río humano que llega después a Almería, pero no quiere decir que dejan de ser perseguidos. En este caso son perseguidos desde el mar también, bombardeando desde el mar, y también los bombardeos que se producen en Adra, bombardeos que luego, una vez que también están ya casi todos, prácticamente han llegado la mayoría de la gente que había salido de Málaga, en Almería se produce también un gran bombardeo en el entorno del puerto, produciendo también cientos de muertes, cientos de asesinatos, que no tiene otro nombre, lo que están haciendo, lo que siguen haciendo, lo que es su táctica, su técnica de lo que tenían, lo que iban haciendo por todos los territorios que iban ocupando, las ciudades que iba ocupando el ejército franquista y el ejército fascista italiano. En definitiva, diríamos, en resumidas cuentas, sin entrar en más detalles, esto es lo que significó esa huida, la más grande, como ya decía Norman Betún. Pero quiero detenerme también en ver realmente por qué ese ensañamiento, por qué ese crimen de guerra se produce, por qué esas tácticas de los ejércitos italianos. Pues no quiero pasar porque yo creo que se conoce poco, pero sí tenemos que decir, y quiero leer una de las diríamos, circulares que manda el director del golpe de Estado, que es el general Mola, a todos los generales que ya estaban
Y estoy hablando del 25 de mayo, no estoy hablando ya del 25 de mayo del 36, no estoy hablando ya una vez que dan el golpe de Estado el 18 de julio, sino el 25 de mayo escribe una círcula a todos los generales implicados ya en el golpe de Estado, que dice: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser de extrema violencia para reducir lo antes posible al enemigo, que decía que es fuerte y bien organizado. Y después hay otra comunicación, el 19 de junio, que dice: es necesario crear una atmósfera de terror. Y esto de la hermandad fue el terror que produjo. Una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo aquel que no piense como nosotros. Todo aquel que sea abierto o abierta o secretamente defensor del Frente Popular de la República debe ser fusilado. Y esto es lo que dicen los generales, el general a sus generales, que dan el golpe de Estado el 18 de julio del 36. Pues bien, todos sabemos, después todo lo que vino de represión, todo lo que vino de fusilamientos, sin juicios, solamente como he leído, sin nada, solamente por pensar, distinto a lo que traía a su movimiento, a su alzamiento, a su golpe de Estado. Pues, siguiéndose en este sentido, llegan ya a Almería, está recogido, que llegan unas 55.000 personas que están recogidas por registradas por el Socorro Rojo y por las organizaciones que estuvieron atendiendo a todos los heridos, toda la gente que iba llegando a Málaga, unas 55.000 personas. ¿Pero por qué no llegaron todas allí? Bueno, también no he dicho todavía que en esa masacre, en ese crimen de guerra que se produjo a lo largo de la carretera, fueron asesinadas entre 5.000 y 10.000 personas, no las 400 como se supo en Guernica, fueron mucha gente. Y es cierto que todavía no conocemos cifras exactas, no conocemos dónde están esas personas que fueron masacradas, que fueron asesinadas por los bombardeos. ¿Estamos nosotros en ello? Nosotros como asociación y como todas las asociaciones memorialistas, lo único que buscamos de este periodo, diríamos, de esto de lo que supuso esa guerra y posterior dictadura de represión, estamos buscando verdad, justicia y reparación. Y tenemos que seguir buscando, después de 87 años, tenemos que seguir buscando esa verdad que no conocemos. Porque otra cuestión que también hoy planteamos es que después de 87 años se sigue manteniendo el relato de los vencedores, el relato del fascismo, el relato del franquismo en este país. No conocemos la otra historia, la nuestra, diríamos las historias de todas estas víctimas, de todos los luchadores y luchadoras por la democracia, por la libertad, por la república. Por tanto, ese relato tenemos que desmontarlo, tenemos que decir no. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Es un orgullo para nosotros, ya lo ha dicho mi compañero Rafa, que es un orgullo para nosotros estar aquí en esta jornada. Y bueno, pues yo me voy a centrar un poquito en el tema de la mujer, mucho más. Efectivamente, en los primeros días del mes de febrero de 1937, tras el golpe franquista, se produce el mayor genocidio perpetrado en la Guerra de España. Un hecho histórico que fue ocultado
porque fue la mayor vergüenza del franquismo y del fascismo. El día 7 de febrero, bajo un asedio de las tropas franquistas y con el apoyo del fascismo italiano y alemán, y con el asedio de las arengas que reproducía el asesino Queipo de Llano, ¿no? En la arenga, a través de mensajes radiofónicos, una arenga en la que instigaba a matar por doquier a hombres rojos republicanos e instigaba a violar y asesinar a las mujeres rojas y republicanas. Así se produce la mayor huida de forma desorganizada, de forma despavorida, en desbandada. El día 7 de febrero salen de Málaga cientos de miles de personas, mujeres, hombres y niños y ancianos. Nuestros datos no son infundados. Contamos con un equipo de historiadores, hombres y mujeres, en las que se encuentran Linda Bárcena o Isabel Brenes, en las que nos dan, con los que podemos afirmar que la mayor población de esa huida está compuesta por mujeres. Mujeres de las que se adueña el pánico y el horror por todo lo que le venía detrás. Venían asediadas por las tropas franquistas y fascistas, como he dicho antes, por tierra, mar y aire. Y además con la amenaza de que las tropas franquistas eran marroquíes y tenían la orden de violar, de asesinar, y tenían la fama de ir cortando pechos. Nuestras mujeres echan en pánico y cogen a sus familiares y emprenden una marcha totalmente despavorida. Ahí su camino no tiene más remedio que ser desde Málaga a Almería, porque Almería fue fue la provincia más resistente a los republicanos, ¿no? Aún estaban con la República y creían que su destino podía estar ahí. Lo que no sabían era que se convertía en un camino en una ratonera por el litoral del Mediterráneo, porque podían escapar hacia adelante, pero no tenían marcha atrás. Las mujeres se convierten en las protagonistas de esa huida y se convierten en el eje vertebral de la marcha de la desbandada, porque ellas fueron las que tuvieron que organizar la marcha. Ellas se convirtieron en el sustento de la familia, en buscar su alimentación, en protegerlos y en cuidarlos. Y creían que con llegar a Almería se podía terminar todo, pero nada más lejos de la realidad. Cuando llegaron a Almería, aparte de esperarle un gran bombardeo, se encontraron con una población que venía exhausta, que habían atravesado muchísima muerte. Se calcula que más de 5.000 personas quedaron en la carretera, en la Nacional 340, llamada la carretera de la muerte, en la que fueron asesinadas más de 5.000 personas que quedaron muertos en las cunetas o arrojados al mar. De eso, como bien ha dicho Rafa, tenemos la crónica de Norman Bethune, que además de ser una persona que salvó muchísimas vidas, nos da testimonio de lo pasado. Pero las mujeres
fueron víctimas de esa masacre, pero no solamente adoptaron el papel de víctimas y de cuidadoras, también fueron mujeres resistentes, y fueron mujeres resistentes al fascismo. Y también se contó con una ayuda sanitaria, ¿no? con una ayuda internacional por las brigadas internacionales, en las que a través del Socorro Rojo, junto con el equipo de Norman Betún, mandaron a mujeres que tomaron el papel de sanitaria, que hicieron de ayuda sanitaria y de encargarse de los niños y niñas huérfanos y de poder distribuirla en familias de acogida. También sabemos por la historia que participaron muchas mujeres cronistas sanitarias y que fueron de una gran ayuda internacional. Pero una vez más, la historia nos ha sesgado. La mujer, una vez más, queda invisibilizada en las crónicas de la historia. Las mujeres, cuando no solamente fueron luego, las mujeres fueron víctimas y fueron resistentes, y además fueron una de las que mayor represión sufrieron, porque todo no se acabó en Almería. Cuando llegaron a Almería se encontraron con dos opciones: o tenían que volver de regreso a su tierra natal, en la que se encontraron con que le habían quitado sus pertenencias, se encontraron con una represión. Todos conocemos lo que son las rapadas, ¿no? Todos conocemos a mujeres que fusilaron, que expulsaron de sus puestos de trabajo, que la ultrajaron. Todos conocemos cómo a las mujeres tuvo doble represión por ser mujeres de, madres de, y simplemente por ser mujeres. Y eso nos lo dice la historia que estamos estudiando, y que una vez más se olvida que participamos como víctimas, pero también como resistentes, porque efectivamente las mujeres que fueron también represaliadas por su papel activo contra el fascismo. Mujeres por ser sindicalistas, mujeres por tener una participación política activa. Y bueno, nosotros a través de la asociación La Desbandá queremos visibilizarlas, queremos hacer saber que fuimos protagonistas de la historia, y por eso en nuestra marcha de este año, la 7ª marcha de este año, junto con el eslogan paso a paso, nombre a nombre, hemos adoptado el lema de La Desbandá tiene nombre de mujer. En este lema hemos cogido como mujer referente a Matilde Landa y a Tina Modotti, las dos mujeres enviadas por el Socorro Rojo para hacer actividad sanitaria y recogida de niños y niñas huérfanos. Si vosotros ahondáis en su biografía, podéis ver cómo fueron mujeres que no dieron la vida exactamente ahí durante ese periodo de la marcha, pero que lo dieron después por sus principios y por su valía. Para dar un ejemplo, puedo decir, por ejemplo, que Matilde Landa fue, años después, en una cárcel de Palma de Mallorca, prefirió suicidarse por el asedio que sufría por el nacionalcatolicismo, que quería que fuese bautizada. Y bueno, pues prefirió tirarse por la galería de la cárcel, y en su momento de agonía la bautizaron y le dieron la extrema unción. Y bueno, también cuando
Por eso quería decir que me he puesto un poco nerviosa. Sí. Nosotros este año no solamente hemos hecho la marcha, sino que, bueno, hemos querido llegar hasta donde fueron la población civil después de llegar a Almería como exiliados y como exiliadas. Y en un proceso de hermanamiento hemos llegado con asociaciones memorialistas de Cataluña. Hemos llegado a atravesar los Pirineos por la zona del litoral y hemos llegado a la zona de Argelès-sur-Mer, que es donde se centralizaron más de 15.000, sobre todo andaluces y andaluzas, acogidos por el sistema democrático francés en ese momento, pero que luego fueron repatriados a campos de concentración y a trabajos forzosos, quedando las familias separadas porque a los hombres se los llevaron a hacer los trabajos forzosos y las mujeres y niños quedaron durante años en esos campos de concentración. Con nosotros este año hemos llevado a las hijas del exilio, a 2 hijas del exilio, en las que han dado testimonio de cómo, siendo bebés, traspasaron esa frontera y fueron separados de su padre y no conocieron a su padre, por ejemplo, hasta los 7 años. Es, por ejemplo, el testimonio de Olga, se me olvida, bueno, que actualmente vive en Toulouse y se está dedicando a contar su historia, ¿no? Por eso nosotros en esta marcha hemos, bajo el lema de la desbandada tiene nombre de mujer, hemos querido reconocer no solamente a estas mujeres como referentes, sino también a todas las mujeres anónimas que lucharon y que perdieron la vida en este periodo y en la Guerra de España. Hemos querido recoger todos los testimonios que daban fe de ello. Y para eso hemos caminado, como ya llevamos 7 años, desde Málaga hasta Almería durante 10 días, siguiendo las huellas de nuestros antepasados. Y cómo no, haciendo una labor de concienciación a través de conferencias, de obras de teatro, en las que este año nos hemos centrado en la participación de la mujer. Hemos tenido obras como Mujeres al Viento, una obra de teatro dirigida por un grupo de teatro de Almería. Hemos contado con un documental importantísimo que os invito a que lo podáis ver, como son Las Cartas Perdidas, y hemos tenido numerosas conferencias, cada día una, durante 9 días en este caso, porque el 10º ya llegamos al destino, y hemos podido tener charlas y debates en las que ya hemos podido dar participación a todos los asistentes que han estado con nosotros. Y bueno, pues eso es nuestro objetivo: verdad, justicia y reparación, y sobre todo también, tomando el lema de la desbandada tiene nombre de mujer, queremos sacar del olvido a tantas mujeres que han sido asesinadas y que han sido represaliadas, porque creemos que nosotras nos merecemos pues un reconocimiento en las crónicas de la historia, de una memoria colectiva, también que sepa que nosotros existimos y que estamos ahí. Y bueno, pues... Bueno, después de escuchar a los compañeros, de contarnos estas tristes historias, pero verdaderas, duras, pero que hay que saberlas, pasaremos a dar voz al público que les quiera preguntar sobre el tema.
Y antes quería hacer un inciso. Ellos no lo han comentado, pero yo sé que han estado dando charlas a muchos institutos, muchos colegios, y que funcionan los chicos y las chicas, empiezan a saber parte de nuestra historia que nos están ocultando o que nos han ocultado hasta ahora. Yo ahora creo que la semilla ha empezado a florecer y no hay manera de parar esa crecida. Yo invito a la gente que está aquí que si tenéis oportunidad de hablar con los maestros, con los directores de algún colegio o de algún instituto, colegio no porque son más pequeños, de algún instituto, nosotros hicimos la prueba en mi pueblo y vamos, los chicos estaban más callados que vosotros, más atentos que vosotros, no digo que no estáis atentos, perdón, pero se les notaba la inquietud de saber más y luego nos felicitaron por haberles y nos dieron las gracias por haberles dado esa información. Así que espero que alguno de vosotros también lo traslade, hable con alguna directora y les anime a que personas como ellos, como los compañeros y como los que podamos, contemos esta historia. Vamos a pasar ahora a la proyección de un documental que va a durar 15 minutos y vamos a ver un poquito más claro lo que los compañeros nos han explicado. Lo que quiero contaros comenzó una noche de febrero de 1937, una noche más oscura que ninguna. Un silencio previo anticipaba lo que estaba a punto de ocurrir. En la tranquila noche estrellada, ruidos ensordecedores cubrieron la ciudad, que comenzaron a mezclarse con las voces de la gente que huía de Málaga. Huían porque sabían que el fascismo había llegado. Miles de personas salieron aquella noche con lo que pudieron salvar de sus hogares y avanzaron hacia la zona republicana que se encontraba en Almería. Es aquí donde empieza uno de los peores episodios de la Guerra Civil Española. Y quiero que esta historia, ante todo, se conozca.
pedimos al Ayuntamiento de Málaga que dedicara a los fugitivos y a Norman Bethune, este personaje que tanto ayudó a quienes huían, que les dedicara un lugar de memoria. Creo que la elección de este Paseo de los Canadienses, que así se llama, fue un lugar muy adecuado, porque ahora mismo estamos en una antigua vía de tren, pero por aquí pasó todo el mundo, los cientos de miles de personas que salieron, porque la carretera es esa que va por ahí arriba, la veis ahí. Y a partir desde entonces pues se han ido jalonando el camino con diferentes lugares de memoria que iremos viendo en estos días de marcha. Andemos, disfrutemos y recordemos a aquellas víctimas y también la memoria de Norman Bethune, que ayudó, fue el primero en ayudar, él y sus canadienses. Quería decir una cosa más, que se llama Paseo de los Canadienses y no Paseo Norman Bethune, porque Bethune vino a España con dinero de los obreros de Canadá que se lo entregaron para ayudar a la democracia española, a la República Española. Y entonces, por eso hice la placa que, en recuerdo de la ayuda que el pueblo de Canadá, de la mano de Norman Bethune, prestó a los malagueños que huían en febrero de 1967. Nada más. Fijaros en el agujero que veis ahí arriba, porque ahí hubo un obús de los barcos que asesinaban a la gente que huía de la carretera Málaga-Almería. Y se ha documentado que ese es un vestigio de esos sucesos, y por eso aquí se puso una placa por parte del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria que os leo. En este orificio en la roca, que fue ocasionado por uno de los obuses lanzados desde los cruceros franquistas que bombardearon este lugar entre los días 5 y 7 de febrero de 1937. Sirva esta placa de homenaje a las miles de personas que tuvieron que huir de las tropas golpistas en dirección a Almería, y de manera especial a las que perdieron la vida en esta carretera. La Cala del Moral, 6 de febrero de 2016. Ya se sabe que hay un bando de Queipo de Llano diciendo que ametrallen a todos los que están huyendo en desbandada. Claro, las primeras tomas de aviones, el farero Anselmo sabe lo que está pasando y ¿qué hace? Apago las luces. Aquí apago las luces y aquí no ametrallan a nadie. Y doy vida a toda la gente que estaba a su alrededor. Este señor, al segundo día de apagar la luz, cuando entraron las tropas de Franco, entraron los italianos por la parte de Zafarraya y las tropas nacionales por aquí, fue uno de los primeros que mataron. Juicio, no hubo ni juicio sumarísimo ni nada. Esto lo llevaron al cementerio de Vélez y lo fusilaron, y está en una de las algunas fosas más que quedan en las paredes del cementerio de Vélez. Se llamaba Anselmo Vilar y sigo diciendo que se merece el cuidado. ¡Viva la República! Traigo la camisa roja, trailara, de sangre de un compañero. Mira, mira, Marusina, mira, mira cómo vengo
traigo la cabeza rota y trailara, que me la rompió un costero. Mira, mira, Marusina, mira, mira. No es Navidad. Íbamos corriendo hasta Almería y aquí nos dijeron unos jefes que corriéramos si queríamos pasar por el puente porque lo iban a derribar. Y yo me acuerdo de pequeña que miraba para la mar y había dos barcos, me lo recuerdo bien, con unos cañones, y iba con un zapato roto, iba con un pie sin zapato, corriendo. Y entonces los hombres dijeron, estaban fumando y dijeron, ¿por qué no vais por un botijo de agua? Que la Rambla de Almería, una Rambla venía aquí al puente. ¿Y por qué no vais por un botijo de agua? Yo era mayorcilla o de la del medio. Y digo, yo vengo muy cansada, no voy, no tengo zapatos. No, veis, mira, tú vas con ellos. Yo no voy, papi, yo no voy. Y entonces uno con 14 años, Fermín, dice, yo voy. Y una hermana mía, cogieron los dos y fueron. Y se pusieron en la cola del agua, la cola de la gente. Y recuerdo exactamente que se fue la luz del puente. Y salieron de la mar unos idrios, no sé qué yo quiere decir, pero entendía yo idrios. Y bombardearon. Entonces mi hermano les pilló en el agua, en la fuente. Y murieron, esto ya pasó una cosa muy grande. Y nosotros abrazados a la abuela, todos los que íbamos pequeños abrazados, y me acuerdo que estuve con mis padres toda la noche. Soledad, Fermín, Soledad, Fermín, nada. Por la mañana era ya casi venían las claras, cuando ya fueron encontrando algunos caídos, otros más grandes, otros más chicos. Y nosotros cuando ya vieron que vinieron con ellos, estaban debajo de muertos. Jurado por Dios que era la verdad. Estaban debajo de muchos muertos. Vuelve tras siglos de guerra a decir
la tierra. Aquí hubo 300 presos asturianos de la caída del Frente Norte que estuvieron encerrados en el año 37 pues haciendo trabajos forzados. Después de la caída del Frente Norte los tenían construyendo caminos y hubo un aeródromo. Dos de los presos asturianos consiguieron huir y atravesar las líneas y llegar a las líneas republicanas. Cuatro. Vale. Y en pocas horas organizaron con los grupos de operaciones especiales donde había brigadistas internacionales y lograron tomar el fuerte, liberar a los 300 presos y pasar con ellos a la línea republicana. Pues de allí salimos nosotros de un cortillo que le llaman San Fernando, por la Sierra de Loja, porque ya estaban las fuerzas en Alhama de Granada. Y tuvimos que atravesar por la sierra, porque en Alhama de Granada ya había unos pocos soldados y estuvieron un día, pues, le hacían cara al ejército, pero se le acabó la munición a la zona nuestra, porque siempre somos los más pobres para todo, y ya, pues, cogieron. Entonces nosotros ya cogimos por la Sierra de Loja y salimos a Zafarraya, y de ahí cortamos Albuquerque, y ya cogimos a la carretera esta que pasa por aquí. Cuando ya entramos allí por Vélez, Málaga, al día siguiente se ponían 2 barcos ahí en el mar, este que tenemos aquí, nada más tirando cañonazos a la carretera. En la carretera íbamos a robarles tan espesas como estamos nosotros aquí ahora, mujeres, niños, viejos, de todo. Uno con un muro, otro con un burro, coches muy poquitos porque no había cosas. Y uno llevaba una cosa a cuesta, el otro así, venía. Toda la corrida fue así. En de Vélez, Málaga, hasta pasar esto, que ahí nos cogieron los primeros camiones que venían cargados de soldados. Y como iban llegando, se bajaban ellos y nos cargaban a nosotros y nos llevaban para Almería. Así pasamos nosotros toda la carretera. Hubo muchos que se quedaron, pero muchísimos, ¿no? Mujeres, niños, porque ellos no miraban. Lo mismo morían las bestias que llevaban, porque lo que pasa, todos habían salido de su casa y el que tenía más suerte y tenía bestias, pues lo que podía se lo llevaba. Que pasemos lo nuestro. No yo, todos, porque es que la pila de cosas que se veían. Porque ustedes estaban aquí, unos buscaban para adelante, el otro para atrás, no sabía, que mi hijo, que mi madre, que esto, lo otro. Nada más lloran, no se encontraba en la carretera, nada más gente llorando.
E tu le stires fort per chi, ed io le stiro fort per gli. Segur che tomba, 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 i ens podrem alliberar. I ens podrem alliberar. Me llamo Paula, vengo de Euskal Herria, concretamente de Bilbao, y bueno, pues no sabía nada de la desbandada, lo desconocía totalmente, y bueno, me enteré por mi compañera, que vengo con ella, que me comentó la situación, me comentó lo que era la desbandada, y es algo que, pues como he dicho, desconocía, no sabía de qué iba, pero el espíritu de lucha, de reivindicar algo, de salir a la calle y gritarlo bien alto, o sea, me pareció muy interesante, y sobre todo en el sur, que al final es donde ahora mismo se necesita esa fuerza, ¿no?, de lucha, de compromiso y de salir a la calle y pelear. Yo soy Miguel Verdugo. Ernesto García. Los dos venimos de Barcelona. Yo personalmente vengo porque mi madre, con su familia, hizo la desbandada de Málaga a Guadix, con su hermano pequeño en brazos y acompañados de su madre y 3 hermanos más mayores. Y cuando me enteré, el primer año ya he venido. Mi nombre es Antonio López Jiménez, soy de Valerma y llevo ya, esta es la segunda vez que hago yo la marcha integral, ¿no? Luchar por aquellas personas que en concreto tuvieron que, y mantener esa memoria que tuvieron en la desbandada, esa lucha por reconocer el problema y el genocidio que hubo en tiempo de la guerra. Soy Santiago Aparicio, vivo en Madrid, pero los 3 últimos años los estuve viviendo en Almería y el año pasado, por estas fechas, supe de la llegada de la segunda marcha de la desbandada, y entonces pensé que si yo pudiera haría la tercera, y eso es lo que he hecho. Aquí estoy con la tercera. Este sendero es desobediencia, es resistencia, pero además de todo eso es emoción. Yo viví unos días de mucha emoción con los supervivientes, las supervivientes, y con los compañeros y las compañeras y organización y el club durante los 10 días del recorrido, y ahora estoy cansado pero encantado, y si puedo volveré, claro. Hola, yo Ernesto, también vengo por mi madre, vivía en un cortijo en La Mamola y vivió toda la vivencia esta de la desbandada. Veía cómo toda la gente venía por caminos, carreteras. Ellos, al estar en el interior, no estaba en la carretera 340, digamos, lo que es la playa, ¿no?, pero estaba en el interior y también había gente que pasaba por allí. Ella le hacía mucho hincapié, aparte de que no tenía nada que comer ni de beber, cogiendo en la fuente en aquella época el agua que podía. Claro, ya había pasado todo lo que es la desbandada grande, digamos, delante y detrás, que pues la gente venía muy mal. Somos 1000 manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya,
y en sus castillos cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tantos siendo nada. Matilde Martínez Cobo. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto.